presenta Radar News. Bueno, gracias, son las 7 de la mañana con 49 minutos, 7:49. Gracias, Diego Hernández, también por esa información. Y bueno, déjeme referirle, está en la línea telefónica el maestro Manuel Edmundo Ramos Gutiérrez. Él es precisamente el presidente de esta organización SOS Internacional, SOS Discriminación Internacional Querétaro, que desde el 2005 ha hecho una serie también de propuestas importantes, de exigencias que ha planteado también la comunidad LGTB+, que también a propósito, pues tiene que ver con la ley de la eliminación de la discriminación, generar y fortalecer el Instituto Municipal para prevenir la discriminación en Querétaro, acabar con los homicidios de odio que también se han generado a propósito de la orientación sexual. Y bueno, pues han participado, y en otra también propuesta, después de estos casi 15 años, bueno, pues la participación de jóvenes que voluntarios se han incorporado a diferentes esquemas, incluso a nivel internacional, en España, en Argentina, en Alemania, para poder conocer los objetivos específicamente de la Agenda 2030, entre muchos otros aspectos que hoy están trabajando, que hoy defienden justamente en estas mismas comunidades, en esas mismas organizaciones no gubernamentales, y que hay que conocer y hay que saber de manera puntual. Así que saludo con mucho gusto, maestro Manuel Edmundo Ramos Gutiérrez. ¿Cómo estás, mi querido Mundo? Buenos días. Hola, muy buenos días, Aurelio. Un gusto saludarte. Gracias por invitarme aquí con tu público. Al contrario, mi querido Mundo. Muchas gracias por tomar la llamada, mi querido Mundo. Y preguntarte, pues, SOS Internacional, Discriminación Internacional, surge en el 2005 con la finalidad de alzar la voz, de convertirse incluso en diría yo, en una organización no gubernamental que además ha trascendido en la historia hoy de Querétaro y también a nivel nacional, y yo diría hasta a nivel internacional, mi querido Edmundo, mi querido Manuel Edmundo Ramos. Sí, pues fíjate que nosotros estamos muy orgullosos de pertenecer a esta organización, porque en realidad es una red internacional de voluntariado para promover políticas públicas de la igualdad. Uno de sus fundadores fue Nelson Mandela, y la sede central está en Argentina. Sí. Entonces, esta organización nombra a voluntarios en diferentes partes del mundo que tienen como una trayectoria en ese sentido, y pues a mí me dieron este honor desde 2005 para poder trabajar en esto de las políticas públicas para la igualdad, y que pues hemos trabajado también muy de la mano con la formación de liderazgos juveniles. Hemos formado ya más de 600 jóvenes, 15 generaciones, con herramientas para que primero trabajen los jóvenes con superar sus propios miedos, que tengan un crecimiento personal y que sean sensibles a la diversidad que existe, de respetar las diferencias, ¿no? Desde la casa, desde la escuela, el trabajo, y desde luego a quienes les llama la atención, pues participar en temas de incidencia social, para reducir las desigualdades, sobre todo en los temas que empezaron con el tema de la diversidad sexual, pero también pues hay muchos otros grupos afectados por la discriminación, y las juventudes pues nos han enseñado mucho el aprender a trabajar en conjuntos en un objetivo en común. Y como tú bien lo mencionabas, pues es este tema de la Agenda 2030, que todo lo que hacemos a nivel local, cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible, impacta también a nivel internacional, y que no, más allá de ideologías, es como un punto de salvarnos como humanidad, de que se garantice la legalidad en los países, los derechos humanos, y también pues salvar el planeta, ¿no? Que es un tema tan importante. Sí, claro, y que obviamente da cuenta de lo que tú también has señalado, estos 17 objetivos de esta Agenda 2030, que en una visión pacifista busca justamente establecer e implementar estas políticas para la igualdad. Vimos en esta marcha de este fin de semana a nivel nacional, incluso mi querido maestro Manuel Edmundo Ramos Gutiérrez, que además has desarrollado una gran vinculación con instituciones, con gobiernos municipales, con lo que serán los cambios de gobierno a nivel estatal y en otros estados de la República Mexicana, las principales exigencias que de algún modo ya has dibujado, pero ¿cuáles serían particularmente para el caso queretano las más urgentes, mi querido maestro Manuel Edmundo Ramos? Pues bueno, yo creo que es muy importante que aprendamos a trabajar en las coincidencias, ¿no? Ya mencionaba yo que uno de los fundadores en esta organización a nivel internacional fue Nelson Mandela, y este referente histórico en la lucha contra la discriminación, con su historia de vida,
nos enseñó que es muy importante trabajar en las cosas que coincidimos. Y como ya lo mencionaba, la Agenda 2030 es uno de ellos. Y esta agenda en el objetivo 17 son las alianzas. Entonces no podemos avanzar si no hay alianzas en torno, pues precisamente a los derechos humanos, a la igualdad, ¿no? Y en ese sentido, aquí, pues obviamente el tema es la igualdad. Se tiene que garantizar la igualdad para fortalecer el Estado de Derecho. En ese sentido, el tema del matrimonio igualitario, las necesidades que tiene la comunidad LGBT y otros grupos que son afectados por la discriminación son un tema prioritario. No es quién es más importante, porque desafortunadamente el prejuicio que hay hacia la diversidad sexual históricamente, uno de los discursos que le afectan es eso, ¿no? De que no, pues primero otros grupos que lo necesitan más. Aquí no hay quién es más importante. Todos tenemos la misma dignidad, el mismo valor. Y en ese sentido, el Estado de Derecho lo que busca es que se aplique la ley en condiciones de igualdad para todas las personas, y que no ha sido así con la diversidad sexual por los temas de los prejuicios culturales, claro, que han incidido en todo, no en todos ámbitos, no solo en la política, sino en lo social, ¿no? Pero que afortunadamente las nuevas generaciones vienen con esta sensibilidad de que han aprendido a convivir en la diversidad, y de ahí han coincidido en este trabajo conjunto por la igualdad en la Agenda 2030. Entonces, ahorita yo creo que hay unas posibilidades de que cuando hay cambios haya cosas nuevas. Yo soy una gente muy propositiva, que creo que en medio de la diversidad podemos avanzar en medio de la adversidad también, y por eso esta marcha que vivimos el sábado es una marcha muy importante, porque es una marcha resiliente. La comunidad LGBT somos una comunidad que ha aprendido a ser resiliente en medio de adversidades, de discriminación, y lo que se manda es un mensaje de que necesitamos vivir en igualdad. La palabra gay, incluso cuando empezó este movimiento a nivel internacional en Estados Unidos, en Stonewall, en Nueva York, en el 69, se politiza en el mundo, porque gay significa alegre o divertido, ¿no? Entonces le comunicamos al mundo que somos personas resilientes, alegres, que a pesar de la adversidad no nos rendimos, y en ese sentido queremos contagiar a la gente de lo saludable, ¿no? De una resiliencia positiva, y por eso los colores, y por eso la fiesta no tiene que ver con un carnaval, sino con una exigencia del respeto a la igualdad y a los derechos, pero de una manera propositiva, ¿no? Entonces, la diferencia de cuando empezamos en el año 2000 con la primera marcha contra la homofobia, ¿no? Que marcharon como 300 personas, que de ahí 100 éramos gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, y los demás eran personas que nos acompañaban, ¿no? En este primer espacio, desde las personas pues que tenían curiosidad, ¿no? De ver, y había otras que eran las familias, los amigos, ¿no? Como ahora, no solo marchamos gays y lesbianas, marchamos pues todos los familiares, los amigos que no quieren que haya discriminación, la gente heterosexual sensible, ¿no? Entonces, Querétaro no es el mismo de ayer, hay una gran evolución en su sociedad, y en ese sentido yo confío en que puede haber un cambio sin importar quién esté en el poder. Claro. También quiero mencionar esto, ¿por qué? Porque fíjate que en Sinaloa, como ustedes saben, se acaba de aprobar también el matrimonio igualitario. Y en Sinaloa, por ejemplo, allá es una legislatura que en su mayoría era el partido de Morena. Entonces, se supone que, pues bueno, Morena ha tenido grandes como avances en ese sentido de la igualdad en diferentes lugares, pero en ese pues fue uno de los que no permitió que se aprobara, ¿no? Y que llegó la aprobación por un mandato judicial. Entonces, no depende de un partido político en el poder muchas veces que se apruebe o no alguna iniciativa. Depende también de que la ciudadanía no dejemos de insistir en que se garanticen los derechos de una forma pacífica, respetuosa, en base a la ley, ¿no? En este Estado de Derecho. Y en ese sentido, yo creo que aquí en Querétaro puede darse el matrimonio igualitario, porque es un tema no de ideologías, no de partidos, sino de Estado de Derecho, que se garantice para todas las personas, y que hay que quitarnos los prejuicios
de que todas las legislaturas van a ser iguales. ¿Por qué? Porque no todas las personas son iguales. Los cambios abren puertas a posibilidades. En ese sentido, pues más allá de quién esté en el poder, la ciudadanía vamos a seguir ahí trabajando. En nuestro caso, los jóvenes sobre todo, que son quienes están ahora llevando la batuta en esto, pues en las coincidencias, ¿no? En esto de la Agenda 2030. Oye, maestro Manuel Mundo Ramos, además agradecerte que nos hayas hecho favor de tomarnos la llamada para platicar con la audiencia de Radar News. Yo vería ahí 3 temas, ¿no? Alta la violencia, crímenes de odio, discriminación, y luego esta que tú también ya vas señalando, una cuarta que se abre, digamos, en lo que tiene que ver con la aprobación de los matrimonios entre personas de un matrimonio igualitario, como le llaman ustedes, pero ¿creen ustedes que estas consideraciones las puedan retomar los legisladores de la siguiente legislatura, de la 60 legislatura en el estado de Querétaro, el próximo gobierno del estado, los próximos gobiernos municipales? ¿Hay ese compromiso? ¿Le han planteado esa posibilidad? ¿O cómo va en esta conversación pública sobre estos temas tan importantes, mi querido maestro? Sí, mira, fíjate que durante las elecciones, esa discriminación internacional creó con muchos otros jóvenes que participan, universitarios y universitarias, el Observatorio Juvenil por la No Discriminación. Sí. Este observatorio que fue encabezado por un vocero que los jóvenes impulsaron, que es Braulio Pedraza, sí. Él lo que hizo fue entregar esta agenda a diferentes candidatos y candidatas, pues para darle un seguimiento, ¿no? Pero sobre todo a los candidatos y candidatas que se acercaron, porque ellos comentan como jóvenes que sobre todo en las campañas los políticos y las políticas son quienes tienen que acercarse, no los ciudadanos a buscarlos a ellos, ¿no? Sí. Entonces quienes se acercaron con ellos, pues obviamente firmaron esta agenda por la dignidad humana y la no discriminación, y en ese sentido pues se va a dar un seguimiento a quienes llegaron a algún cargo público para que se impulse. En ese sentido, pues sí va a estarse trabajando en esta perspectiva de los objetivos del desarrollo sostenible, donde está el tema de la igualdad, para la Agenda 2030, y obviamente pues hay muchas iniciativas que están pendientes. Por ejemplo, la organización propuso que se sancionen los discursos de odio, ¿no? Está ahí pendiente, sí. Confiamos en que se sancione, y te digo que nosotros vemos posibilidades, ¿no? Porque ya lo hemos vivido. Por ejemplo, en la pasada legislatura, la diputada Betty Marmolejo, que tenía la Comisión de Grupos vulnerables, en ese momento, pues junto con nuestra organización, impulsamos que se agravara en el Código Penal precisamente las lesiones por la preferencia sexual de las personas, ¿no? Y entonces y se logró por unanimidad, ¿no? Entonces te digo, es posible que hayan avances. Yo creo que el tema es respetarnos siempre, seguir el marco de la legalidad, y en ese sentido pues avanzar, ¿no? Y eso es lo que tenemos. Obviamente el tema del matrimonio igualitario, confiamos en que pueda salir. Si no es porque ya va a terminar esta la siguiente, porque hay una deuda histórica también, no solo con el movimiento LGBT, sino con el que se armonice integralmente las leyes en materia de derechos humanos con la reforma constitucional del 2011. Sí. Y pues en Querétaro ya van 10 años que en este tema pues hay todavía pendientes, y esta iniciativa de sancionar los discursos de odio, claro, es un avance que puede haber. Y luego el matrimonio igualitario, que como sabes la Defensoría de Derechos Humanos ingresó una iniciativa en este año que pues obviamente va acorde a los temas de la inclusión y de derechos humanos. Entonces pues la iniciativa que sea que los diputados y diputadas revisen, analicen, que es solamente reconocer, porque ya no hay nada que analizar, hay que reconocer solamente, hay una jurisprudencia, y confiamos en que antes de que se vayan puedan dejar a lo mejor esta herencia de cumplimiento de su deber, ¿no? Cuando ellos toman su cargo es hacer valer la Constitución, cumplirla, por eso hablo del Estado de Derecho. Claro, sí. Y si no fuera así, pues bueno, empieza una nueva etapa con la otra, y nosotros no dejamos de insistir. La vida es seguir insistiendo de forma pacífica, solidaria, y construyamos, no importa quién esté, mientras haya disposición para trabajar, pues
se puede avanzar. Esperemos, ¿no? Que sea una nueva etapa, sobre todo para Querétaro, y que también sea una nueva etapa en este esquema resiliente, como tú le dices también, mi querido doctor, mi querido maestro Manuel Edmundo Ramos Gutiérrez, y que sirva para construir nuevos escenarios, reconocer lo que tiene que ver con las emociones, obviamente, de las personas que forman parte, además, pues de este tipo de organizaciones, además no gubernamentales, y finalmente, y terminaría, porque hay alrededor de 600 jóvenes en esto que tú ya decías, 15 generaciones que se han formado con estos 17 objetivos, pero que también se han proyectado de manera muy importante a nivel internacional, mi querido maestro. Sí, pues fíjate que los jóvenes han ido de voluntarios a diferentes países, porque como sabes, nuestra organización pues promueve que a través de estas redes internacionales de voluntariado las jóvenes salgan al mundo ayudando, ¿no? Y entonces pues tenemos, se han ido más de 300 jóvenes en estos programas, que ya hay 3 administraciones municipales que promueven su difusión, ¿no? Y que pues no son de estudios, son precisamente de que quien tenga un espíritu solidario se va al mundo a tomar herramientas, ¿no? Para poder volver y aplicarlas en el tema de los derechos humanos, del medio ambiente, o los temas que les llamen la atención, y más ahora con el tema de la Agenda 2030. Entonces, confiemos en las juventudes están siendo el presente y están construyendo. Tenemos que avanzar en que las nuevas generaciones puedan aportar, porque a veces como adultos pensamos que no están como con las herramientas, pero hay muchos jóvenes que sí, que trabajan con ellos, que son resilientes, y yo eso le pido a la sociedad, que confiemos en los jóvenes, que rompamos los prejuicios, que cuando conozcamos a una persona, si es gay o si es con discapacidad, no la veamos desde el prejuicio, desde lo que hemos aprendido culturalmente, sino que nos demos oportunidad de conocernos. Eso es lo que nos va a salvar precisamente de que se dé una violencia y una discriminación, porque la discriminación es el primer paso a la violencia, ¿no? Entonces tenemos que vernos de otra manera. Esta pandemia nos ha enseñado eso. Lo más importante es nuestra dignidad humana, es nuestra salud, y si tenemos salud emocional podemos relacionarnos saludablemente, y obviamente los gobiernos pues están también promoviendo esto de que empecemos a tener una actitud diferente para ayudarnos a salvarnos como humanidad y como planeta, bueno, que lo necesitamos tanto. Pues qué interesante, mi querido maestro Manuel Edmundo Ramos. Te mando un abrazo, muchas gracias por tomarnos la llamada de platicar con la audiencia de Radar News en este tema tan importante, y ahí buscaremos espacios para tener en cuenta, sin duda alguna, pues estas exigencias y estas también consideraciones que desde el 2005, por lo menos, la organización SOS Discriminación Internacional Querétaro trabaja para pues impulsar, desarrollar políticas públicas con esto, como tú ya bien señalabas, perspectivas de desarrollo de derechos humanos, perspectiva de género, perspectiva de paz, de no discriminación, de la juventud, y sobre todo de lo que obviamente hoy representa México a nivel internacional. Mi querido maestro, como siempre, ¿quieres agregar algo finalmente? Pues nada más a agradecerte el espacio, y que también hay que informar y conocer que los medios de comunicación como el tuyo y muchos otros también han crecido en una perspectiva de género, de igualdad y no discriminación, y eso lo agradecemos porque precisamente la comunicación y el compromiso social de los medios es muy importante para promover la igualdad y los derechos humanos. Y bueno, pues agradecer a tu público también que nos escuchó. Adelante. Muchas gracias. Estamos a la orden, como siempre. Gracias, mi querido maestro. Te mando un abrazo. Manuel Edmundo Ramos Gutiérrez, presidente de SOS Discriminación Internacional Querétaro. Gracias, un abrazo y saludos, maestro. Buen día. Igualmente. Muchas gracias, día. Manuel Edmundo Ramos. Hacemos una pausa. Su opinión siempre es la más importante. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Una pausa. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Más adelante vamos a platicar con la doctora Rocío Peniche, es delegada de la Secretaría de Bienestar en Querétaro, a propósito de el esquema de vacunación que arranca en esta misma semana, particularmente hacia el municipio de El Marqués. La pausa, volvemos enseguida con más. El acontecer de nuestra